Eh, digamos que, aunque evidentemente toca la parte política, todo lo que ha dicho el abogado Peñalver, estamos basándonos en esa decisión que toma la Corte Suprema. Pero las implicaciones políticas en tiempos de candidatos, ese tema lo quiero conversar ahora con Robert Valencia desde Nueva York, analista político invitado del programa. Robert, bienvenido, gracias por atendernos. A ti, Dani, un placer estar contigo. Gracias. ¿A quién beneficia más, digamos, la decisión que ha tomado la Corte Suprema? Si vamos a lo que tiene que ver con las candidaturas, ¿a quién beneficia más? ¿Al expresidente Trump o al presidente Biden? Pues políticamente también beneficia, es un arma de doble filo, indiscutiblemente, para Trump, porque evidentemente los demócratas, como vimos, por ejemplo, en la locución de ayer del presidente Joe Biden, pues evidentemente lo caracteriza a él como un dictador en potencia, una persona que puede cometer cualquier acto sin ningún tipo de miramientos o de algún tipo de escrutinio judicial, porque como bien ya lo han argumentado los expertos legales, pues se habla de esta presunción de inocencia, por ponerlo de alguna manera, para llegar a cuestionar algunos de sus actos presidenciales. Pero esto podría en alguna manera, pues beneficiar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque los juicios que se le están formulando, principalmente el que está en Washington, D.C., va a ser dilatado, porque con esta nueva decisión de la Corte, pues ahora los jueces que están a cargo de ese juicio o de ese caso, en ese caso en particular, pues ahora tienen que argumentar si todas las acciones que cometió Donald Trump fueron un acto legal dentro de este nuevo marco legal que proveyó la Corte Suprema. En ese sentido lo puede beneficiar, pero también podría beneficiar a los demócratas en este sentido, Idania, y es que por ahora y solo por ahora, la atención sobre Joe Biden después de este desastroso debate que tuvo, porque hay que decirlo que realmente Joe Biden tuvo un muy mal debate. Claro. Y la atención que tiene él ahora, pues se va a dirigir a la orden que dio la Corte Suprema y que también es otra verdad. O sea, hay dos verdades que pueden coexistir. El hecho de que Joe Biden tiene un gran desafío por delante, un reto por delante de demostrar que es el candidato de los demócratas, sin ningún tipo de desafío por otros candidatos o principalmente por Kamala Harris en este caso, que podría ser la sustituta de Joe Biden, sino que además también coexiste esta realidad de que Donald Trump representa un peligro para la democracia estadounidense, ya por lo que él ha dicho y también por sus actos. Porque si vemos el argumento de la Corte Suprema, entonces el tratar de dar el brazo a torcer a Mike Pence para revertir los resultados del 6 de enero, pues eso cae dentro de una figura constitucional o dentro de una figura que le permita a él realizar esos actos sin tener ningún tipo de castigo o de algún señalamiento desde el aspecto legal. O sea que es un arma de doble filo, pero si lo vemos desde el plano político, yo creo que beneficia a los demócratas en ese sentido, de que desvía un poco la atención de lo que ocurrió la semana pasada y se enfoca nuevamente en el hecho de que Donald Trump también, que es cierto, es una persona que no puede representar los mejores intereses de lo que conocemos nosotros como democracia. Yo creo que es una estupenda definición, ¿no? Un arma de doble filo. Puede ser usada por cualquiera de los dos, es decir, depende del rédito político. ¿A quién le dará más? Lo veremos en las próximas semanas, ¿no? O meses. No, y no solamente eso, Idania, es que lo visto ayer por Joe Biden, por ejemplo, porque él también podría ser una persona que haga uso de estas nuevas facultades que le dio la Corte Suprema. Esto no solamente incumbe a Donald Trump. Evidentemente, Donald Trump es la persona que está siendo ahora señalada y posiblemente podría enfrentar cargos no solamente de lo que vimos en Washington, de lo que ocurrió el 6 de enero, el juicio que enfrenta o que podría enfrentar en Washington D.C., sino también los otros dos juicios que tiene por delante en Georgia y lo que tiene en la Florida. Pero también el presidente Joe Biden, si él fuera otra clase de persona, también podría usar eso en su argumento, como lo señaló en la opinión en la cual la jueza Sonia Sotomayor escribió en su disensión. Dijo, bueno, entonces si el presidente puede mandar a un grupo de militares a asesinar
a su contrincante político, pues lo podría hacer dentro de esta nueva facultad que le provee la Corte Suprema. Perfectamente lo podría hacer Joe Biden, como también podría tomar algunas acciones que no han sido tan populares aquí en Estados Unidos, como por ejemplo la cancelación de los préstamos estudiantiles o de la deuda estudiantil. Sin embargo, lo señalado el día de ayer fue que él no iba a hacer eso, que él iba a marcar distancia frente a Donald Trump, porque sabe, como bien lo hemos visto, lo hemos dicho en esta entrevista, son armas de doble filo. Entonces, obviamente, Joe Biden no va a caer en ese juego, pero evidentemente Donald Trump no es esa clase de persona. O sea que al hacer esa distinción, la atención de cómo va a instrumentalizar esta nueva decisión de la Corte Suprema recae sobre Donald Trump en un caso eventual que sea Donald Trump el presidente, y en caso de que él llegue a ser presidente, su Departamento de Justicia puede anular todos los cargos que se le están formulando en ese momento. Así que es una situación bastante complicada y yo creo que la Corte Suprema ha caído en ese juego peligroso, entendiendo o no entendiendo, leyendo, haciendo una lectura completa del, digamos, la espada de la pared en la que se encuentra la democracia estadounidense, y esa es la verdad. Ahora, Robert, conversaba con el abogado Peñalver, quien decía que detrás de todo esto había una agenda que trascendía al propio presidente Trump y que iba en el orden de darle a la presidencia ese poder absoluto sin contrapesos, que si el expresidente Trump llegaba al poder, pues se afianzaría, digamos, este camino peligroso para la democracia estadounidense. Y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Peñalver. Es que, Idania, vamos a ponerlo también en casos hipotéticos. Obviamente no sabemos qué pueda ocurrir en el futuro, ¿verdad? Como bien dice la canción, yo no sé mañana, pero haciendo, digamos, vamos a hacerlo un análisis clarividente, por ponerlo de alguna manera, y es lo siguiente: si el presidente Donald Trump sea presidente nuevamente en el 2024, en el 2025, ¿qué es lo que va a suceder? Este proyecto del que habla el señor Peñalver va incluso a fomentar aún más una agenda ultraconservadora. Ya de por sí que existe una supermayoría conservadora en la Corte Suprema. Pero él tendría la posibilidad incluso de perpetuar aún más ese movimiento con el cambio de 2 jueces más, porque también se ha hablado que, en este caso, Clarence Thomas y Samuel Alito son las personas que ya son, es decir, son de mayor edad. Y si llegado el caso llegan a existir 2 jueces conservadores que estén en sus 40, en sus 50 años, pues van a durar décadas más, porque obviamente, como ustedes saben, pues los cargos en la Corte Suprema son prácticamente a perpetuidad, literalmente, como se dice, hasta que la muerte los separe. La única manera es que un juez se retire por cuestiones de salud, pero incluso como ocurrió con Ruth Ginsburg, que ella falleció estando en su cargo. O sea que esto puede tener ramificaciones muchísimo más profundas, y sin entrar en muchos detalles, pues es que ya existe un plan del movimiento conservador para perpetuar ese movimiento, lo que se conoce como el Proyecto 2025, en donde se habla de que bajo una administración de Donald Trump, prometen desmantelar muchas de las agencias que conocemos nosotros como el Departamento de Estado, desmantelar el Departamento de Educación, incluso hablan del Departamento de Justicia, etcétera, etcétera. Obviamente eso a que se lleve a cabo pues falta mucho trecho, pero el hecho de que existe un plan que podría ponerse en marcha pues ha puesto la alarma en algunos sectores progresistas de los Estados Unidos. Así que evidentemente concuerdo con la observación del señor Peñalver. Robert, como siempre, gracias por atendernos, gracias por estos minutos, pues es la repercusión que todo esto continúa dando, ¿no? Buena tarde para ti. No, a ti, Dania, tú sabes que a la orden siempre. Mil gracias, mil gracias.